Capítulo 14. Apoyo leal y exclusivo al gobierno de Dios. Idea central del capítulo. El pueblo de Dios se mantiene separado del mundo por lealtad al reino. Párrafos 1 y 2. Pregunta A. ¿Qué principio ha guiado a los seguidores de Jesús hasta nuestros días? Pregunta B. ¿Cómo han tratado los enemigos de acabar con nosotros y con qué resultado? Jesús se encuentra ante Pilato, la máxima autoridad judicial de la nación judía, y expresa un principio que ha guiado a sus verdaderos seguidores hasta nuestros días. Él dice: «Mi reino no es parte de este mundo. Si mi reino fuera parte de este mundo, mis servidores habrían peleado para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero, como es el caso, mi reino no es de esta fuente». Juan 18:36. Pilato manda ejecutar a Jesús, pero el sabor de la victoria no dura mucho, pues Jesús es resucitado. Los gobernantes del poderoso imperio romano intentaron en vano aplastar a los seguidores de Cristo, pues estos lograron esparcir el mensaje del reino a lo largo y ancho del mundo antiguo. Desde el establecimiento del reino en 1914, algunas de las potencias militares más fuertes de la historia han tratado de acabar con el pueblo de Dios. Ninguna lo ha conseguido. Muchos gobiernos y facciones políticas han intentado obligarnos a tomar partido en sus conflictos. Ninguno ha logrado dividirnos. Aunque en nuestros días hay súbditos del reino prácticamente en toda nación, estamos unidos en una auténtica hermandad mundial y mantenemos estricta neutralidad en los asuntos políticos del mundo. Nuestra unidad es prueba convincente de que el reino de Dios gobierna y de que el Rey, Jesucristo, continúa dirigiendo, purificando y protegiendo a sus súbditos. ¿Cómo lo ha hecho? La respuesta fortalece nuestra fe. Veamos tan solo algunas victorias legales que el Rey nos ha concedido mientras nos mantenemos separados del mundo. Una cuestión que cobra relevancia. Párrafos 3 y 4. Pregunta A. ¿Qué sucedió justo después del nacimiento del reino? Pregunta B. ¿Ha entendido bien siempre la cuestión de la neutralidad el pueblo de Dios? Explique su respuesta. Después del nacimiento del reino estalló una guerra en el cielo y luego se arrojó a la tierra a Satanás. Revelación 12:7-10 dice: «Y estalló guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron, pero éste no prevaleció, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. De modo que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, el que es llamado Diablo y Satanás, que está extraviando a toda la tierra habitada. Fue arrojado abajo a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados abajo con él. Y oí una voz fuerte en el cielo decir: «Ahora han acontecido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado hacia abajo el acusador de nuestros hermanos, que los acusa día y noche delante de nuestro Dios». Y el versículo 12 añade: «A causa de esto, alégrense cielos y los que residen en ellos. ¡Ay de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a ustedes, teniendo gran cólera, sabiendo que tiene un corto espacio de tiempo». También en la tierra se desató una guerra que puso a prueba la determinación del pueblo de Dios. Los cristianos estaban decididos a seguir el ejemplo de Jesús y no ser parte del mundo. No obstante, al principio no comprendieron todo lo que abarcaba mantenerse al margen de la política. Por ejemplo, el tomo 6 de la obra La Aurora del Milenio, editado en 1904, animó a los cristianos a no participar en la guerra. La nota a pie de página dice: «Este tomo también se conoce por el título La Nueva Creación». Posteriormente, los tomos de La Aurora del Milenio recibieron el nombre de Estudios de las Escrituras. Fin de la nota. Sin embargo, recomendaba que, si uno era llamado a filas, tratara de conseguir algún tipo de servicio no combatiente. Si no lo conseguía y lo enviaban al frente, debía asegurarse de no matar a nadie. Herbert Sr., que vivía en Gran Bretaña y se bautizó en 1905, dijo respecto a la situación que existía entonces:
Había mucha confusión entre los hermanos y no teníamos instrucciones claras sobre si estaría bien alistarse en el ejército solo para servicio no combatiente. Párrafo 5. Pregunta: ¿cómo empezó a corregir nuestro punto de vista la revista Watchtower del 1 de septiembre de 1915? Sin embargo, la revista Watchtower del 1 de septiembre de 1915 empezó a corregir nuestro punto de vista y dijo sobre las recomendaciones que se hicieron en estudios de las Escrituras: ¿quién sabe si actuar de esa manera no equivaldría a transigir? Pero, ¿y si al cristiano lo amenazaban con fusilarlo por no querer ponerse el uniforme y prestar servicio militar? El artículo explicaba: ¿qué sería peor? ¿Morir de un disparo por ser leal al príncipe de paz y negarse a desobedecer las órdenes divinas? ¿O morir por supuestamente apoyar a reyes humanos y, al menos en apariencia, traicionar las enseñanzas de nuestro Rey Celestial? De las dos formas de morir, preferiríamos la primera. Es mejor morir por ser fieles a nuestro Rey Celestial. A pesar de tan sólida afirmación, el artículo concluyó con estas palabras: no instamos a seguir este proceder, tan solo lo sugerimos. Párrafo 6. Pregunta: ¿qué nos enseña el ejemplo del hermano Herbert Sr.? Algunos hermanos tenían claro el asunto y estaban decididos a afrontar las consecuencias. Herbert Sr., mencionado antes, relató: en principio, yo no veía diferencia entre descargar municiones de un barco, servicio no combatiente, y ponerlas en un arma para disparar. Herbert fue enviado a prisión por su objeción de conciencia al servicio militar. De hecho, él y otros 4 hermanos estuvieron entre los 16 de Richmond, un grupo de objetores de conciencia, entre quienes había hombres de otras confesiones religiosas que cumplieron parte de su condena en la prisión de Richmond, Gran Bretaña. En cierto momento, a Herbert y a otros los enviaron secretamente al frente en Francia. Allí los sentenciaron a morir fusilados. Él y algunos más estuvieron ante el pelotón de fusilamiento, pero, en lugar de matarlos, les conmutaron la sentencia por 10 años de cárcel. Párrafo 7. Pregunta: ¿qué había llegado a entender el pueblo de Dios cuando estalló la Segunda Guerra Mundial? Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, el pueblo de Jehová en conjunto había llegado a entender con más claridad lo que significaba ser neutral y lo que debía hacer para imitar a Jesús. Por ejemplo, el número de marzo de 1940 de La Atalaya contenía un artículo notable titulado Neutralidad, que decía: la regla por la cual el pueblo en pacto con Jehová ahora tiene que gobernarse es la de neutralidad rigurosa entre las naciones guerreantes. Simon Craker, quien más tarde sirvió en la Central Mundial de Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, hizo este comentario respecto al artículo: llegué a comprender que los siervos de Dios tenían que estar en paz con todo el mundo, aun ante amenazas de guerra. Aquel alimento espiritual llegó al tiempo apropiado y contribuyó a preparar al pueblo de Dios para un ataque sin precedentes contra su lealtad al reino. Amenazados por un río de oposición. Párrafos 8 y 9. Pregunta: ¿cómo se cumplió la profecía del apóstol Juan? En su profecía, el apóstol Juan indicó que, tras el nacimiento del reino de Dios en 1914, el dragón, Satanás, intentaría eliminar a los súbditos del reino lanzando un simbólico río desde su boca. Revelación 12:9 dice: de modo que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, el que es llamado Diablo y Satanás, que está extraviando a toda la tierra habitada. Fue arrojado abajo a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados abajo con él. Y el versículo 15 añade: y la serpiente lanzó de su boca agua como un río tras la mujer, para hacer que ella fuera ahogada por el río. ¿Cómo se cumplió esta profecía? A partir de la década de 1920, se desató una oleada de persecución contra el pueblo de Dios. El hermano Craker, como muchos testigos que vivían en Norteamérica durante la Segunda Guerra Mundial, fue encarcelado por su lealtad al reino de Dios. De hecho, durante la contienda, de los recluidos en prisiones federales de Estados Unidos por oponerse a la guerra por razones religiosas, más de las 2/3 partes eran testigos de Jehová.
el diablo y sus secuaces se proponían quebrantar la lealtad de los súbditos del reino sin importar dónde vivieran. Se les llevó ante tribunales y juntas de libertad condicional de África, Estados Unidos y Europa. Debido a su inquebrantable determinación de mantenerse neutrales, los encarcelaron, golpearon y mutilaron. En Alemania, el pueblo de Dios sufrió una tremenda presión por negarse a pronunciar el saludo Heil Hitler y por no apoyar la guerra. Se calcula que hubo unos 6.000 testigos en campos de detención durante la era nazi, y más de 1.600, tanto alemanes como de otras nacionalidades, murieron a manos de sus verdugos. Aún así, el diablo no logró causar ningún daño permanente al pueblo de Dios. La siguiente es información suplementaria. Murió para la gloria de Dios. Durante la Segunda Guerra Mundial, los testigos de Jehová eran una minoría en la Alemania nazi. El historiador Detlef Garbe menciona que, a pesar de este hecho, la mayoría de los condenados por los tribunales militares por ser objetores de conciencia en el Tercer Reich eran testigos de Jehová. Uno de ellos fue Gerhard Steinacher, un austriaco de 19 años de edad. Solo unos días después de estallar la Segunda Guerra Mundial, las autoridades nazis lo arrestaron por rehusar incorporarse al ejército. En noviembre de 1939, Gerhard fue condenado a muerte. Ese mes escribió desde la cárcel: «Lo único que deseo es honrar a Dios, seguir sus mandamientos y pedirle que nos reciba en su reino, donde habrá vida eterna y paz». El 29 de marzo de 1940, un día antes de su ejecución, Gerhard se despidió de sus padres. «Soy muy joven todavía. Solo si el Señor me da fuerzas podré aguantar, y eso es lo que le he pedido». Gerhard fue ejecutado, probablemente guillotinado, al día siguiente a las 6 de la mañana. En su epitafio se lee: «Murió para la gloria de Dios». Retorno al capítulo. La tierra se traga el río. Párrafo 10. Pregunta: ¿qué representa la tierra y cómo ha intercedido ésta por el pueblo de Dios? La profecía que el apóstol Juan puso por escrito reveló que la tierra, los elementos más razonables de este mundo, se tragaría el río de persecución, acudiendo así en ayuda del pueblo de Dios. ¿Cómo se ha cumplido esta parte de la profecía? En las décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, la tierra ha intercedido con frecuencia por los fieles súbditos del reino mesiánico. Revelación 12:16 dice: «Pero la tierra vino en ayuda de la mujer, y la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había lanzado de su boca». Por ejemplo, varios tribunales influyentes han protegido el derecho de los testigos a negarse tanto a cumplir el servicio militar como a participar en ceremonias patrióticas. Veamos primero algunas de las victorias más importantes que Jehová ha concedido a su pueblo con respecto a la cuestión del servicio militar. Párrafos 11 y 12. Pregunta: ¿a qué situaciones hicieron frente los hermanos Sicurela y Tlimenos? ¿Y con qué resultado? Estados Unidos. Anthony Sicurela fue criado por padres testigos. A la edad de 15 años se bautizó y al cumplir los 21 se registró en la Junta de Reclutamiento como ministro religioso. 2 años más tarde, en 1950, solicitó una reclasificación como objetor de conciencia. Aunque el FBI informó que no había encontrado nada desfavorable, el Departamento de Justicia le negó su solicitud. Tras varios procesos judiciales, el Tribunal Supremo de Estados Unidos atendió el caso y anuló la decisión del Tribunal Inferior, fallando a favor del hermano Sicurela. La sentencia estableció un precedente para otros ciudadanos estadounidenses que, por razones religiosas, objetaran al servicio militar. Grecia. En 1983, a Iácobos Tlimenos lo declararon culpable de insubordinación al negarse a usar el uniforme militar y lo condenaron a prisión. Tras salir en libertad, solicitó trabajo en un despacho de contabilidad. No lo aceptaron porque tenía antecedentes penales. Acudió a los tribunales, pero tras perder el caso en su país, lo elevó ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el año 2000, la Gran Sala del Tribunal, compuesta por 17 jueces, falló a su favor, con lo que sentó precedente contra la discriminación. Antes de esta decisión,
había más de 3.500 hermanos griegos con antecedentes penales debido a que habían sido encarcelados por su postura neutral. Después de ella, Grecia emitió una ley que eliminó los cargos contra aquellos hermanos. Además, cuando se revisó la Constitución griega, se reafirmó otra ley, aprobada algunos años antes, que otorgaba a todos los ciudadanos griegos el derecho a realizar servicio civil alternativo. Párrafos 13 y 14. Pregunta. En su opinión, ¿qué lecciones aprendemos de los casos relacionados con Ivailo Stefanov y Vahan Bayatyan? Bulgaria. Ivailo Stefanov fue llamado a filas en 1994, cuando tenía 19 años, pero se negó a unirse al ejército o realizar tareas no combatientes dirigidas por los militares. Lo sentenciaron a 18 meses de prisión, pero apeló amparándose en su derecho a la objeción de conciencia. Finalmente, el caso se remitió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el 2001, antes de la vista, el gobierno de Bulgaria llegó a un acuerdo amistoso con el hermano Stefanov. No solo se le concedió la amnistía a él, sino también a todos los ciudadanos búlgaros que estuvieran dispuestos a efectuar servicio civil alternativo. La nota a pie de página dice: el acuerdo incluyó además la condición de que el gobierno de Bulgaria ofreciera a todos los objetores de conciencia un servicio alternativo bajo una autoridad civil. Fin de la nota. Armenia. Vahan Bayatyan cumplió la edad para el reclutamiento militar obligatorio en el 2001. Aunque manifestó su objeción de conciencia al servicio militar, perdió todas las apelaciones ante los tribunales del país. En septiembre de 2002 comenzó a cumplir una condena de 2 años y medio, pero salió en libertad a los 10 meses y medio. Mientras tanto, recurrió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que le concedió audiencia. El 27 de octubre de 2009, este tribunal también falló en su contra. El veredicto parecía asestar un duro golpe a los hermanos armenios que atravesaban por la misma situación. Ahora bien, la Gran Sala del Tribunal revisó el caso, y el 7 de julio de 2011 falló a favor de Vahan Bayatyan. Por primera vez, el tribunal reconocía que la objeción de conciencia al servicio militar por motivos religiosos debía incluirse en la protección al derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. El dictamen no solo protege los derechos de los testigos de Jehová, sino los de cientos de millones de personas en los países miembros del Consejo de Europa. La nota a pie de página dice: durante un período de 20 años, el gobierno de Armenia encarceló a más de 450 jóvenes testigos. En noviembre de 2013, los últimos fueron puestos en libertad. Fin de la nota. La cuestión de las ceremonias nacionalistas. Párrafo 15. Pregunta. ¿Por qué se niega el pueblo de Jehová a participar en ceremonias nacionalistas? El pueblo de Jehová se mantiene leal al reino mesiánico, no solo negándose a prestar servicio militar, sino también rechazando con respeto participar en ceremonias nacionalistas. Especialmente desde la Segunda Guerra Mundial, una oleada de fervor patriótico invade el mundo. A los ciudadanos de muchos países se les exige prometer lealtad a su patria recitando un juramento, cantando un himno o saludando la bandera. Pero nuestra devoción es solo para Jehová. En consecuencia, hemos sufrido un diluvio de persecuciones. De nuevo, Jehová ha utilizado a la tierra para que se trague parte de la oposición. Veamos tan solo algunas de las victorias destacadas que Jehová, mediante Cristo, nos ha concedido en este campo. Párrafos 16 y 17. Pregunta. ¿Qué situación afrontaron Lillian y William Gobitas y qué aprende usted de este caso? Estados Unidos. En 1940, los testigos de Jehová perdieron en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, por 8 votos contra 1, el caso Distrito Escolar de Minersville contra Gobitis. La nota a pie de página dice: el apellido de la familia se escribió mal en los registros del tribunal. Fin de la nota. Lillian Gobitas y su hermano William, de 12 y 10 años, querían mantenerse leales a Jehová, por lo que rehusaron saludar la bandera y recitar el juramento de lealtad. Como consecuencia, los expulsaron de la escuela. Su caso llegó al Tribunal Supremo,
el cual decidió que la actuación de la escuela era constitucional, ya que servía al interés de la unidad nacional. Aquel dictamen encendió las llamas de la persecución. Se expulsó a más niños testigos, los adultos perdieron sus trabajos y muchos hermanos sufrieron los feroces ataques de multitudes furiosas. La persecución de los testigos de 1941 a 1943 fue la ola más grande de intolerancia religiosa ocurrida en Estados Unidos durante el siglo XX, señala el libro The Luster of Our Country. Pero el triunfo de los enemigos de Dios fue breve. En 1943, el Tribunal Supremo analizó otro caso parecido al de Gobitis, el de la Junta de Educación de West Virginia contra Barnett. Esta vez, falló a favor de los testigos de Jehová. Era la primera vez en la historia de Estados Unidos que el Tribunal Supremo anulaba su propio dictamen en tan poco tiempo. Tras aquel fallo, disminuyó drásticamente la persecución directa contra el pueblo de Jehová. Al mismo tiempo, se consolidaron los derechos de todos los ciudadanos estadounidenses. Párrafos 18 y 19. Pregunta. Según Pablo Barros, ¿qué lo ayudó a mantenerse firme? ¿Cómo pueden otros siervos de Jehová imitar su ejemplo? Argentina. Pablo y Hugo Barros, de 8 y 7 años, fueron expulsados de la escuela en 1976 por no participar en una ceremonia de izar la bandera. En una ocasión, la directora empujó a Pablo y lo golpeó en la cabeza. También intentó obligar a los dos niños a participar en las ceremonias patrióticas, haciendo que se quedaran castigados 1 hora después de terminar las clases. Pablo recuerda aquellos momentos difíciles. Sin la ayuda de Jehová, no hubiera podido soportar la presión a la que me sometieron para quebrantar mi lealtad. Cuando el caso llegó a los tribunales, el juez sostuvo la decisión de la escuela de expulsar a Pablo y Hugo. No obstante, se apeló ante la Corte Suprema de Justicia del país. Y ésta, en 1979, anuló la sentencia del Tribunal Inferior. Su fallo expresó: la medida disciplinaria, la expulsión, causa una lesión al derecho constitucional de aprender, artículo 14, y al deber del Estado de asegurar la educación primaria, artículo 5. Aquella victoria benefició a unos 1000 niños testigos. El proceso de expulsión de algunos se detuvo, y otros que habían sido expulsados, como Pablo y Hugo, fueron readmitidos en la escuela pública. Párrafos 20 y 21. Pregunta. ¿Cómo fortalece su fe el caso relacionado con Roel y Emily en Bralinag? Filipinas. En 1990, Roel en Bralinag, de 9 años, su hermana Emily, de 10, y más de 65 estudiantes testigos fueron expulsados de la escuela por no saludar la bandera. La nota a pie de página dice: el apellido de la familia se escribió mal, Bralinag, en los registros del tribunal. Fin de la nota. El padre de Roel y Emily, Leonardo, intentó razonar con las autoridades escolares, pero no sirvió de nada. Al empeorar las cosas, Leonardo presentó una petición al Tribunal Supremo. No tenía dinero ni abogado que lo representara, así que la familia pidió fervientemente a Jehová que les indicara qué hacer. Mientras tanto, los niños sufrían las burlas y el acoso de sus compañeros. Dado que Leonardo carecía totalmente de conocimientos legales, pensó que no tenía ninguna posibilidad de ganar el caso. Ahora bien, la situación cambió cuando Felino Ganal, un abogado que antes había trabajado para uno de los bufetes más prestigiosos del país, representó a la familia. Para entonces había dejado de trabajar para el bufete y se había hecho testigo de Jehová. Cuando el Tribunal Supremo atendió el caso, falló unánimemente a favor de los testigos y anuló las órdenes de expulsión. Quienes intentaban quebrantar la lealtad del pueblo de Dios habían fracasado de nuevo. Unidos gracias a la neutralidad. Párrafos 22 y 23. Pregunta A. ¿Por qué hemos conseguido tantas victorias trascendentales? Pregunta B. ¿De qué es prueba nuestra pacífica hermandad mundial? ¿Por qué los testigos de Jehová hemos conseguido tantas victorias trascendentales? No tenemos influencia política, y sin embargo,
En un país tras otro y en un tribunal tras otro ha habido jueces imparciales que nos han protegido del continuo hostigamiento de nuestros enemigos. Además, en el proceso se han sentado precedentes en derecho constitucional. No cabe duda, Cristo ha apoyado nuestros esfuerzos para conseguir tales victorias. Revelación 6.2 dice: «Y vi, y miren, un caballo blanco, y el que iba sentado sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para completar su victoria». ¿Por qué emprendemos estas batallas legales? Nuestro objetivo no es reformar el sistema legal, sino garantizar que podremos seguir sirviendo a nuestro Rey, Jesucristo, sin estorbos. En un mundo dividido por luchas políticas y deformado por el odio, el Rey Jesucristo ha bendecido los esfuerzos que hacemos sus súbditos de todo el mundo por mantener una postura neutral. Satanás ha fracasado en sus intentos de dividirnos y vencernos. El reino ha unido a millones de personas que nos negamos a aprender la guerra. La propia existencia de nuestra pacífica hermandad mundial es un milagro. Constituye una prueba irrefutable de que el reino de Dios ya está gobernando. ¿Es el reino de Dios real para usted? ¿Cómo explicaría la postura de neutralidad política del pueblo de Jehová? ¿Qué le enseñan respecto al reino de Dios estas victorias legales? ¿Cómo puede demostrar su apoyo exclusivo al reino de Dios?